Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia en su repaso semanal. Este es un espacio para estudiar la palabra de Dios. Estamos estrenando tema y durante estos 3 meses trabajaremos la educación, un concepto mucho más amplio de lo que nos imaginamos, un concepto muy abarcante de todas las áreas de la vida, y yo sé que lo disfrutaremos. Y nuestro tema 1 es la educación en el jardín del Edén. Como siempre, dedicamos unos minutos de introducción a lo que es nuestra parte andragógica. Vamos a hablar de 5 tipos de personas que se sientan a trabajar en un proceso de formación. Tú estás dando una clase, tú estás compartiendo algo con tu público, y hay 5 tipos de personas. Ya vimos por su modo de aprender, por su modo de reaccionar. Ahora, ¿cómo se comportan? El primer grupo se llama los logradores. Permítame compartirles qué hacen los logradores. ¿Cómo los detectas? Estas personas se centran en los resultados, por lo que son muy buenos para encontrarle un uso práctico a las ideas y a las teorías. Disfrutan involucrándose en experiencias nuevas y retadoras. Tienen una buena habilidad para resolver problemas, tomar decisiones y desarrollar planes de acción que les permiten implementar soluciones. Les gusta aceptar el liderazgo para resolver estos problemas. O sea, esa es la definición. Les gusta lo retante y una teoría quieren ponerla en una parte práctica. Es una habilidad de tomar decisiones y desarrollar planes de acción. Tú lo estás contando algo y ellos lo están volviendo un plan de acción. Eso se llaman los logradores. ¿Qué tienes que hacer para tenerlos en cuenta e involucrarlos? Bueno, les comparto cómo tratarlos. Varias cosas. Dé instrucciones detalladas e indique qué resultados se esperan, porque si no se lo dicen, el logrador no participa del asunto. Utilice casos de estudio y juego de roles. Si estamos hablando de una venta, por ejemplo, tú vas a ser de vendedor, tú vas a ser de cliente y tú vas a ser de observador. Eso se llama juego de roles. Póngalos a interactuar con eso a los logradores. Tercero, hay que darles tiempo para que ellos apliquen el trabajo y tomen el conocimiento y lo involucren. Por eso usted recuerda que en el que hay una parte que se llama aplicación. Los logradores les encanta la parte aplicativa y hay que darles tiempo para que ellos bajen la teoría en dónde es que va en su vida en un plan de acción. Siguiente. Bueno, cuando usted los pone a trabajar en lecturas y discusiones, ponga ejemplos que dé relación entre la información que usted está pasando y su vida práctica. Eso les ayuda a conectar. Siguiente. Destaque su desempeño cuando ellos estén participando y llévelos a que apliquen el contenido siempre a algo práctico. Pero cuando lo hagan, destáquelos, felicítelos, porque eso hace que el logrador sepa que la parte teórica se volvió una parte práctica. Y por último, estas personas les gusta tomar acción y participar de cosas que puedan escribir. Entonces, las tareas para esas personas son: escriban plan de acción o desarrolle un plan de acción escrito. Y finalmente, dé claramente las normas del curso. A qué horas comienza, a qué horas termina, cuando hay un receso. Eso le gusta a los logradores. Cristo tenía logradores dentro de su esquema de las personas, y él cuando iba a comparar algo, decía: el reino de los cielos se parece a un hombre que se fue lejos y repartió sus talentos. Ahí Cristo está trabajando con los logradores. Y cuando se daba la explicación de la parábola, los primeros que captaban el asunto eran los de ese tipo y los de ese corte, los logradores. Tenga en cuenta que usted tiene este tipo de personas dentro de su auditorio y que tiene que beneficiarlos llevando las cosas de la teoría a la práctica para que desarrollen planes de acción. En el siguiente repaso veremos el segundo tipo de público que se sienta contigo, y espero que estas partes de andragogía que estamos compartiendo puedan servirte para ser un excelente facilitador. Ahora entremos en las ideas centrales del repaso de nuestra lección, y se tituló La educación en el jardín del Edén. Comparto con ustedes el versículo de memoria. He aquí que Dios es excelso en su poder,
¿qué enseñador semejante a él? Job 36:22. O sea, ¿qué maestro semejante a él? Lo primero que quiero que aclaremos es el concepto de la educación. Bueno, la educación simplemente ha sido muy limitado al asunto de que es un curso de estudios como ir a una escuela, graduarse en la universidad o tomar un diplomado. No ese es el punto. Es una pequeña parte de todo lo que vamos a tratar como educación. La educación es un proceso que abarca toda la vida, desde que uno nace hasta que se muere. Entonces, toda la vida estamos en ese proceso que se llama educación. Ese es el primer punto. Ahora, el segundo punto es que la educación involucra las áreas nuestras, todas: la física, la mental, la espiritual y el área social. Ahora estás viendo que la educación no es ir a tomar un curso de estudio, eso es una parte, porque la educación, en el concepto que vamos a ver durante estos 3 meses, involucra el desarrollo integral y armonioso de todas las facultades del ser humano. Y ahora, después del pecado, hay un concepto en educación nuevo que no estaba antes del pecado, y por eso esta semana hablamos de la familia del jardín del Edén. Y la primera palabra clave es momento de felicidad. Momento de felicidad hace referencia a la creación. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Es decir, en algo el ser humano se parecía a Dios. Bueno, ese algo no es otra cosa que la capacidad de pensar, tomar decisiones y con ese pensamiento más esas decisiones, accionar, actuar. Esa virtud no la tiene ningún otro ser de la naturaleza. Solo los seres humanos tenemos ese regalo de Dios. Ahí Dios puso su sello. Yo necesito relacionarme con personas que piensen, con las que yo pueda hablar, que no estén programadas, que no sean máquinas. Personas que puedan amarme libremente y que tomen su decisión de amor después de que yo les pruebe que soy su Dios y que los amo, y que puedan vencer la prueba de la obediencia, porque recuerden que cuando el ser humano es creado, ya Satanás se había revelado en el cielo y quería intervenir en los asuntos de Dios en la tierra. Entonces, la familia fue el centro de ese proceso educativo. ¿Qué pretendía Dios antes del pecado? Bueno, Dios como maestro, los ángeles como maestros, los padres que eran Adán y Eva como alumnos, y después, cuando tuvieran hijos y muchos hijos, entonces ahora iban a extender todo ese conocimiento que vino de Dios, que Dios se lo dio o que se lo iban a dar los ángeles, y así se iba a desarrollar nuestra sociedad por la eternidad, en perfección, en un estado de santidad, y el hombre se desarrollaría en todo tipo de aspectos: viajes, negocios, familia. Ese era el plan de Dios. Y el proceso era educarlos, no solamente que supieran de las cosas técnicas de la vida, de la ciencia de Dios, sino de todo lo que es tener una familia, mantener relaciones emocionales con otras personas y defendernos en la vida. Eso se llama la parte feliz de la historia, el momento de felicidad. Todo en un estado de armonía, de calma y de tranquilidad. Ahora pasamos a un segundo momento, el momento de la tristeza y la decepción. En el capítulo 3 del libro de Génesis dice que hubo una intromisión. Bueno, ya usted conoce la historia, ¿verdad? Árbol de la ciencia, del bien y del mal. Este árbol es mío, dijo Dios, no lo toquen, no lo miren, mucho menos coman de ese árbol. Es mío, me lo reservo. Yo me reservo algo. Dios siempre se ha reservado cosas para Él. En la ley de Dios se reservó la adoración para Él. Se reservó el sábado para Él. Un hombre para una mujer debe reservarse. Se reservó el 10% de los ingresos para que se los devolvamos. Siempre Dios se ha reservado cosas para Él. Bueno, aquí se reservó un árbol, pero lamentablemente Adán y Eva fallaron, pecaron, tomaron el camino del enemigo y entró lo que conocemos como el pecado. Ahora hubo un resultado
grave con esto del pecado. Y es que el ser humano quedó con dos problemas: la muerte, y el segundo problema, su moral se dañó, se deterioró. Y es muy importante que entendamos estos dos aspectos para poder comprender el proceso educativo que Dios quiere llevar. Antes de que veamos ese proceso educativo y las dos partes que se deterioraron, quiero llamar su atención a que lamentablemente el gran problema fue que pasaron por alto el mensaje de Dios. Si uno lee Génesis capítulo número 3, cuando la serpiente habló con Eva, la engañó. ¿Por qué? Porque dice Génesis 3:3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no mueran. Las instrucciones precisas las dio Dios. No se acerquen al árbol, no lo vean, porque cuando lo veo lo puedo codiciar, no lo coman. Es una orden que yo doy. ¿Qué quería Dios? Obediencia voluntaria. Que el cerebro del ser humano, con ese espacio que se llama libre albedrío, poder de decisión, voluntariamente amar a Dios. Si ellos hubieran permanecido firmes en la prueba, bueno, Dios hubiera quitado ese árbol de ahí, Satanás hubiera sido eliminado del universo y toda la raza humana se hubiera desarrollado en el estado de perfección. Pasamos por alto los mensajes de Dios. No hagas esto, no hagas esto, haz esto otro. Al ser humano le encanta llevar la contraria. Parece que tuviéramos que trabajar con el reverso de la idea. Si tú llegas con una caja con dulces y la pones en la mesa y no dices nada, pues no pasa nada. Pero hay de que tú digas, dejo aquí una caja de dulces, nadie la toque, nadie la abra hasta que yo lo diga, vamos a abrirla el domingo. La curiosidad mata a todo el mundo, por eso hay que trabajar con el reverso de la idea. Quizás no digas nada, porque el ser humano se ha especializado en llevar la contraria a Dios, y esa contraria se llama pecado. Por favor, no pasemos por alto ningún mensaje de Dios. Las condiciones del matrimonio, de la vida, del trabajo, todas están en el Edén y de ahí salieron para nuestro beneficio. Ahora entremos cómo Dios pretende recuperar lo perdido. Para recuperar lo perdido hay un proceso que se llama la educación. Es decir, Dios crea a Adán y Eva perfectos. El pecado borró la imagen de Dios en Adán y Eva y ahora esos seres santos se volvieron envidiosos, pecaminosos, comenzaron a deteriorarse, su cuerpo se envejeció y un día murieron. Ahora hay que recuperar todo eso a través de un proceso que se llama la educación. Es decir, la educación tiene como propósito volver al hombre a su estado original, retornarnos el sello que Dios había puesto de su imagen para que podamos volver a la presencia de Dios. Con ese fin, el proceso educativo debe solucionar los dos elementos claves que hay en esta pérdida y en esta intromisión. Y un primer momento se llama la vida eterna, ¿ok? La vida eterna. Romanos 3:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el premio de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Compare Romanos 3:23 con Romanos 6:23. Fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero porque entramos en un proceso de pecado. Así que lo primero que hay que hacer es pagar la deuda que el ser humano tiene para poder iniciar su proceso de educación. ¿Cómo hizo Dios para pagar esa deuda de la muerte eterna? Porque no es la muerte primaria de irnos al sepulcro. Esa muerte es garantizada, solucionada en la resurrección de Cristo en la cruz. Entonces, cuando Cristo muere por nosotros y resucitó al primer día de la semana, selló y dijo, de aquí en adelante todo el que crea en mí, me acepte y se entregue a través de el bautismo. Usted ve eso en Juan 3, si no te bautizas no vas al cielo, eso está claro, es una orden de Jesús a Nicodemo. Todo el que haga ese proceso pasó de muerte a vida, así se muera aquí. El día que yo venga lo resucito, porque yo pagué tu muerte eterna. Ahora el ser humano quedó con esa solución, pero eso no es suficiente para salvarlo. Ojo a lo que estoy diciendo, porque me salvo por los méritos de Cristo y por su muerte. Pero la muerte de Cristo y que yo la acepte no es suficiente para terminar el proceso de salvación.
queda un segundo elemento. ¿Se acuerdan que les dije que había una parte jurídica y una moral? La jurídica ya está solucionada. Cristo murió en la cruz. ¿Qué falta ahora? Bueno, si usted ve en el libro de Santiago, capítulo número 1, se menciona una palabra que ya casi nunca usamos. Es la palabra concupiscencia. Santiago está diciendo que Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿quién es el que nos tienta? Dice, cada uno se tienta a sí mismo por un problema que tiene adentro. Y voy a leer de Santiago capítulo número 1, versículo número 13. Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de Dios. 14. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eso se llama malos deseos. Concupiscencia es malos deseos. Todo niño que nace en este mundo trae pegado aquí un imán que se llama malos deseos, se va a volver malo, va a ser malo, y todo lo que hay alrededor es hierro, y ese hierro se llama pecado. Por eso nos atrae y nos seduce. Bueno, la segunda parte del proceso educativo es enseñarle al ser humano a no ser atraído por el pecado. Ahora, ¿quién le mostró al ser humano qué cosa es pecado? La ley de Dios. Por eso la astucia de Satanás es decir, la ley de Dios ya no existe, fue abolida y Cristo la guardó por ti. Sí, está bien que la haya guardado por mí, la guardó porque demostró que se puede guardar y vivir en estado de santidad. Pero el problema es que el ser humano no va a cambiar si no entra en un proceso de relación con Dios. Porque para poderlo llevar al nuevo reino e inaugurar un nuevo reino, hay que quitarle, hay que arrancarle ese imán que tiene aquí que se llama concupiscencia y malos deseos. Bueno, ese es el proceso que va a ser la educación. Y está a través de la alimentación, está a través del ejercicio físico, de ir a un colegio y de graduarse, de tomar cursos formales o informales, de estudiar la Biblia, de orar, de elegir la comida. Óyeme, el proceso educativo está en todo. Por eso durante este trimestre nos concentraremos en todo ese proceso educativo. Y voy a repetir algo para que no lo olvide. Cuando Dios nos perdió y se borró su imagen, dos problemas le quedaron al ser humano con el pecado. Uno, el jurídico, la muerte eterna. Ese fue solucionado en la cruz. Pero no es suficiente. Ahora necesita el proceso educativo de renovar mis pensamientos. Estar tan cercano a Él que Él puede decir, oye hijo, te he arrancado tus malos pensamientos. Ahora podemos ir a casa. Pues esta obra no la completará el ser humano. El que comenzó la buena obra, Él la va a terminar. Esté muy pendiente de las lecciones de los videos diarios que salen en nuestro canal y esté muy pendiente de todo lo que va a ocurrir. Consigas el folleto que se llama La Educación, tremendo. Vamos a aprender cómo retornar a los brazos de Dios, cómo satisfacer en agradecimiento el sacrificio de Cristo en la cruz diciendo, Señor, edúcame, cámbiame para vivir una vida perfecta y sin pecado. Eso lo lograremos con la ayuda de Cristo Jesús durante todo este trimestre. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.